predicar muchas cosas, ¿verdad? Porque una de las cosas más fáciles, hermano, es venir y hablarle algo de la Biblia a la gente. Y todo eso está bien. Pero lo más difícil es que detrás de la predicación venga el Espíritu Santo a respaldar eso. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo algo. Dijo, el Evangelio no vino a mí en palabra, pero vino en poder y demostración del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo no tan solo predicaba, sino que después que él predicaba, venían los enfermos y eran sanados. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían. Inclusive el apóstol Pablo, dentro de su ministerio, se encontró con personas endemoniadas que trataron de perturbarlo. ¿Sabía usted que los demonios a veces reconocen mejor a Jesús que lo reconocemos nosotros como creyentes? ¿Se acuerda que un día el Señor Jesucristo tuvo que cruzar el mar para orar por un endemoniado? Le decían el Gadareno. Dice la Biblia que este hombre andaba corriendo y gritando por entre los sepulcros. Y dice la Biblia que lo tenían que amarrar con cadenas y aún reventaba las cadenas. Y cuando llega Jesús ante el Gadareno, encuentra que este hombre, no era este hombre, pero lo que estaba dentro de este hombre, le dijo a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Porque los demonios estaban reconociendo la presencia del Señor Jesucristo. Y le dijeron, todavía no es nuestro tiempo. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué estos demonios le dijeron a Jesús, todavía no es nuestro tiempo? Porque viene un tiempo en que todos los demonios, todos los diablos y Satanás mismo van a ser condenados al lago que arde con fuego y azufre. Dígame. Viene un día de juicio para todos aquellos que no quisieron obedecer y creer la palabra de Dios. Y yo creo que usted en esta tarde está tratando de escuchar la palabra de Dios para no ser participante de esa grande quema que viene. Yo creo que por eso estamos aquí. Nosotros no servimos a Dios porque tenemos miedo de irnos al infierno. Nosotros servimos a Dios porque nosotros lo amamos a Él. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no es solamente una historia. El Señor Jesucristo es tan real como que nos vemos aquí nosotros mismos. ¿Por qué no lo podemos ver al Señor Jesucristo en esta tarde así físicamente, hermano? Porque Jesucristo es Dios y Dios es espíritu. Entonces con nuestros ojos nosotros no podemos ver un espíritu. Nosotros conocemos ahora a Dios en la forma que nosotros lo llamamos el Espíritu Santo. Pero no es otro Dios, es Jesucristo mismo. Amén. ¿Ve? Y a veces estas pequeñas cosas batallamos para entenderlas. Porque dice, bueno, a ver, ¿cómo que no es Dios? ¿Cómo que es Jesucristo? Nosotros tenemos que recorrer la Biblia y darnos cuenta que todo el Antiguo Testamento estuvo hablando de un personaje llamado Jehová, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento usted escucha el nombre de Jehová. Pero si yo le digo en esta tarde que Jehová no es un nombre, Jehová, aquellos que descubrieron los escritos antiguos de la Biblia, encontraron que el nombre de Dios no podía ser interpretado, porque el nombre de Dios estaba escrito en 4 letras consonantes. Y usted sabe, si sabemos un poquito de la primaria, sabemos que las letras consonantes no pueden tener sonido si no llevan en medio una vocal. Entonces, como no sabían cómo descifrar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado y es oculto, entonces los escritores de la Biblia le pusieron unas consonantes ahí y pusieron el nombre de Jehová. Nosotros leemos la historia y nos damos cuenta que el nombre de Jehová escrito en el Antiguo Testamento al principio era JBHU, y de ahí se derivó Jehová. Pero no era nombre, aunque los antiguos lo llamaban Jehová, no era el nombre del Señor. El nombre del Señor estaba oculto. Y durante todas las edades del Antiguo Testamento, el nombre del Señor estuvo oculto. Pero tenía que llegar un tiempo en que fuera revelado. Porque el gran Jehová, siendo un espíritu, nadie lo podía ver. Si usted ve la historia de Moisés, usted se da cuenta que Moisés, la forma de conocer a Jehová, lo encontró en una zarza ardiendo, ¿verdad? La zarza no era el Señor, la zarza no era Dios, pero la voz que le estaba hablando de la zarza era Dios.
Y usted se da cuenta que después de que Moisés pasa esa etapa de la zarza ardiendo, usted ya no ve la zarza más adelante en la Biblia. Porque ese Dios que estaba en la zarza vino a morar en el corazón de Moisés. Era la fortaleza de Moisés. Era el poder que Moisés tenía. Por eso cuando el Señor le da la encomienda a Moisés, dice, ve a libertar a mi pueblo. Y Moisés, siendo una persona tartamuda, porque él dice que era tartamudo. Nosotros sabemos cómo hablan los tartamudos, ¿no? Así hablaba Moisés. Entonces Moisés puso eso como un pretexto ante Dios. Y le dijo, Señor, es que yo soy tartamudo. Y para el Señor los pretextos no valen. Así es. Nosotros pudiéramos ponerle todos los pretextos al Señor para hacer las cosas mal, y nunca lo vamos a convencer, porque a Dios no le sirven los pretextos. Así es, amén. Entonces Moisés quiso poner sus pretextos y le dice que yo soy tartamudo, Señor. Y le dice el Señor, ¿y quién hizo al tartamudo y quién hizo al que habla bien? Porque Dios hizo al tartamudo y al que habla bien. Sí. Entonces, diciéndole de otras palabras, Moisés, no me pongas pretextos, te estoy enviando a ti. Y le dijo, y te voy a decir una cosa, Moisés. Tú vas a ser Dios y Moisés va a ser tu profeta. Imagínese, hermano y hermana, el grande encargo que le está dando el Señor a Moisés. Tú vas a ser Dios. Pero no que iba a ser el Dios eterno, no que iba a ser el Dios todopoderoso, pero él estaba constituido como un Dios en la tierra. ¿Y quién puede traer a cosas a existencia si no es solamente Dios? Amén. Entonces Dios le dio su poder a Moisés, toda su autoridad, y le dijo, ahora sí, ya vas equipado y quiero que hagas el trabajo. Y cuando nosotros queremos servir a Dios y queremos tener un ministerio, si llegara el tiempo en que lo obtuviéramos, nosotros tenemos que caminar esa misma forma que caminó Moisés. De que tenemos que obtener el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es el mismo Dios de la eternidad, viene a morar en nosotros, nosotros de alguna manera nos constituimos en dioses en la tierra. Y usted va a decir, este hermano se me que está más loco que una cabra, por lo que estoy diciendo. Pero mire, hermano, el Señor Jesucristo está en la tierra y lo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán veneno y no morirán, y cosas así semejantes. ¿A quién van a seguir esas señales? Que son las señales de Jesucristo, a nosotros los creyentes. Sí, amén. Porque Él nos da el poder. Ahora no se lo está dando solamente a un hombre llamado Moisés, ahora se lo está dando a su iglesia. Sí, amén. Imagínense qué tremendo, hermano, lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. El problema con todos los creyentes es que en ocasiones somos demasiado desobedientes. Lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos que Dios lo haga como nosotros queremos. ¿Y a Dios cómo lo podemos obligar a que Él haga las cosas a nuestra manera cuando los que tenemos que rendirnos somos nosotros? Amén. Nosotros tenemos que llegar a una etapa de humildad, a rendirnos totalmente a Dios y decirle, Señor, definitivamente yo no sirvo para nada. Hasta que lleguemos a esa etapa, Dios puede hacer algo con nosotros y por nosotros y para nosotros. Entonces Moisés, hermano, va a la tierra de Egipto. Y cuando está ante el faraón, dice, que vengan moscas. No había una sola mosca y aparecieron millones y millones de moscas. Por la palabra de un hombre. Porque Dios ya le había dicho. Y luego vemos a Aarón siendo el profeta. Él era el sumo sacerdote en el santuario. Pero siempre que los hombres de Dios cometemos un error, Dios nos tiene que castigar. Y Aarón cometió errores. Y Dios lo tuvo que castigar. La hermana de Moisés cometió errores y Dios los tuvo que castigar. Pero eso no quería decir que Dios no los amaba. Al contrario, Dios nos ama cuando Dios nos corrige, hermano. Porque somos sus hijos. Sí. ¿Cuál padre de familia, cuál madre de familia deja que su hijo se vaya sin ningún rumbo y como que no me interesa? Si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros traemos a nuestros hijos de regreso otra vez al redil. Entonces lo que estoy tratando de decirle a esta pequeña congregación de esta tarde es que nosotros tenemos que obtener el mismo Dios que obtuvo Moisés, el mismo Dios que obtuvieron los profetas de la antigüedad, es el mismo Dios que está queriendo morar en nosotros. Amén. Y el mismo espíritu llamado Jehová en el Antiguo Testamento se adquirió o consiguió o se apropió de un cuerpo de carne.
Amén. Usted se va al libro de Génesis capítulo 1, verso 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted va a decir, no estoy leyendo la Biblia, se la estoy leyendo de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Y sabe usted que ese Espíritu que nosotros conocemos como el Espíritu de Dios, los estudiosos de la Biblia tienen un nombre para ello y le llaman el Logos? Usted se va a la Biblia antigua, a las versiones más antiguas, y encuentra que aparece ahí como el Logos. ¿Y sabe qué es el Logos? La palabra de Dios. Si nosotros lo vemos en forma de letra, esto es el Logos. Pero se necesita esa presencia todopoderosa de Dios para que nos abra la Biblia y nos la revele y sepamos qué está diciendo la palabra de Dios. Porque si no tenemos esa revelación, hermano, este libro es un libro como cualquiera. Lo vamos a leer, nos lo vamos a aprender de memoria y no pasa nada. Pero cuando la Biblia se abre para nuestro corazón, eso trae un cambio a nuestra vida. Entonces Moisés, porque Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros sabemos eso. En los primeros 5 libros de la Biblia se llama el Pentateuco. Y Moisés los escribió. Y Moisés escribió que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando ni siquiera había tierra. Cuando no había un mundo, cuando no había flores, cuando no había nada de eso. Moisés está mirando por visión espiritual que ahí está el Espíritu de Dios trayendo cosas a existencia. No pierda de vista esto, hermano y hermana. El Espíritu de Dios estaba trayendo cosas a existencia. Y el Espíritu de Dios, hermano, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, el Espíritu de Dios se encontraba, antes de la caída, se encontraba vaciado en un cuerpo llamado Adán. Platicaba con mi hermano en la mañana y mi hermana, y quiero leer esto para que usted también lo vea. Vamos al libro 1 de Génesis. (1:26). Voy a leer esta escritura y luego leemos otra en el capítulo 2. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Aquí está Dios trayendo a creación al primer hombre sobre la tierra, ¿sí? Pero quiero enseñarles, la Biblia está llena de secretos que son solamente revelados para los creyentes de Dios y de su palabra. Vamos al capítulo 2. Déjeme ver si lo encuentro, porque no lo traigo apuntado. 2:7, hermano, permítame. Oh, sí. Fíjese bien, acá en el Génesis 1, hermano, Dios está creando al hombre, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. Ahora, la imagen de Dios es un espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Tenemos que colocarlo en la Biblia. Ahora, Dios, el primer hombre que lo forma un espíritu, un cuerpo espiritual, ¿sí? Y en ese cuerpo espiritual, Dios le da el derecho y la autoridad a Adán de que tenga señorío sobre toda la creación. En otras palabras, Adán se constituye en un Dios en la tierra, porque ya tiene todo el derecho de la creación, de mandarla y moverla y hacer lo que él quiera. Pero luego vamos al 2:7, hermanos, y vemos esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquel hombre espíritu, hermano, que estaba en el principio, necesitaba a Dios un hombre que tuviera manos, que tuviera pies, un hombre que pudiera arar la tierra, prepararla. Pero el espíritu no lo podía hacer, porque un espíritu, hermano, no puede hacer nada si no tiene manos y no tiene pies. Así como Dios es un espíritu, Satanás es un espíritu.
Nada más que Satanás es un espíritu maligno. Y Satanás, cuando quiere hacer un trabajo, necesita personas en las cuales trabajar. Por eso usted ve, por ejemplo, en la calle, ¿cuántos han visto a un loquito en la calle? Con su mente y hablando solo y etcétera. Ese hombre está poseído por diablos. ¿Sí? Porque el enemigo, Satanás, no podía trabajar si no tenía una persona en la cual trabajar. Y Dios necesitaba una persona en la cual Él pudiera obrar. Y entonces, como no había un hombre que Él hubiera formado en la tierra, entonces Él dijo, necesito un hombre que prepare el huerto del Edén. Y sacó del polvo de la tierra y formó a Adán y luego le sopló aliento de vida. Aquel hombre espíritu fue metido en un cuerpo de carne. No era otro Adán, era el mismo Adán, pero ahora tenía una forma de cuerpo, tenía una forma humana y ahora actuaba como un humano. Y fíjese bien, y Adán en el cuerpo de carne no perdió el poder que Dios le había dado. Quiero que vea esto, hermano, porque vamos a ir cerrando con esto. Quiero que usted se dé cuenta lo que Dios significa para usted y para mí. Que Dios no es una historia. Dios está buscando una casa donde morar. Dios está buscando un cuerpo en el cual habitar. ¿Ve? ¿Y cuál cuerpo está dispuesto a ponerse a las órdenes de Dios? Cada uno de nosotros como creyentes. Ahora lo voy a traer más cerca. Lo voy a traer más cerca y luego sigo con esto. El apóstol Pablo dice que el cuerpo de Jesucristo, hablando en forma mística, misteriosa, el cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y quién es la iglesia que compró con su sangre? Pues cada uno de nosotros que creemos la palabra. Somos parte de ese cuerpo, no somos el cuerpo, pero somos parte de ese cuerpo. Y Dios quiere vaciar su Espíritu Santo, o quiere llenarnos con su Espíritu Santo, igual como lo hizo con un cuerpo llamado Adán, ahora lo quiere hacer con un cuerpo llamado la novia o la iglesia, porque nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces Dios quiere tomar control de cada uno de nosotros en su vida, para que Dios pueda obrar su poder, y que nosotros podamos ayudar a alguien más. Usted sabe, los discípulos, hermano, cuando llega el día de Pentecostés, o antes del día de Pentecostés, los discípulos traían cargando muchos errores como nosotros. Usted se da cuenta por la Biblia que Pedro le quiso cortar el cuello a Malco, a un hombre ahí que iba a apresar a Jesús. Pero no lo logró y Dios no se lo permitió, porque cuando él le tiró el cuchillazo al cuello, Malco hizo esto y le rebanó la oreja. Pero Pedro lo quería matar. Y Pedro era un creyente de Jesús. Pedro ya había andado como 3 años con Jesús, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio corto. Y Pedro había andado con él, había visto los milagros, lo había visto hablar con una mujer pecadora, lo había visto sanar al ciego y cosas así. Y Pedro todavía tenía muchos errores en su vida. Pedro necesitaba un cambio, como lo necesitamos cada uno de nosotros, hermano. Con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza, hermano, nosotros estamos totalmente imperfectos y en problemas. ¿Cuántas de las veces nos enojamos y queremos matar a medio mundo? ¿Cuántas de las veces nos enojamos y soltamos las palabras que no deberíamos haber soltado? Eso muestra que nos está haciendo falta un cambio. Pero luego llegamos a una conclusión y decimos, pero ya lo intenté, ya he tratado de cambiar y no puedo. Y yo le quiero decir, con nuestras propias fuerzas nunca vamos a cambiar. Nunca. Necesitamos una fuerza superior que realmente nos cambie. Amén. Y ese es Dios en la forma del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Ven? Entonces, vemos a los primeros creyentes, hermano, en los Hechos, en el Nuevo Testamento, y vemos que ellos, Jesús se va de la tierra, porque Jesús se va de la tierra después de la crucifixión, y ellos se quedan todavía esperando por algo. ¿Saben qué estaban esperando? Una promesa que Jesús les había hecho. Le dijo, no se vayan de Jerusalén. Ahí se lo dice en el capítulo 1 de San Lucas. No se vayan de Jerusalén, ahí quédense, hasta que reciban poder de lo alto. Y suben los discípulos allá al cuartito arriba, hermano. Ellos van con miedo, porque en cuanto Jesús se va, empieza una persecución contra la iglesia que creía en Jesús. Fariseos, saduceos, herodianos, escribas, todos querían matar a esos que creían en Jesús, porque ellos decían que ellos estaban creyendo una herejía. Porque Jesús dijo que él era el Mesías y no lo creyeron.
Entonces ellos suben al aposento alto, hay un cuartito que estaba arriba del templo, hermano. Ellos van con temor, van con miedo. Pero al mismo tiempo van con una expectativa. Porque uno a otro quizás dijeron, oye, ¿te acuerdas que Jesús dijo que una promesa para nosotros? ¿Te acuerdas que Jesús dijo que nos quedáramos en Jerusalén hasta que recibiéramos? Cuando ellos reciben el poder de lo alto, yo le pregunto a usted, y quiero que se lo pregunte, ¿quién era ese espíritu que vino y tomó la vida de aquellos creyentes? Era Jesús mismo. Porque Jesús tenía que regresar a la presencia de Dios con un cuerpo de carne porque Él era el sacrificio que Dios había provisto. Él tenía que morir por fuerza. Y cuando Él muriera y derramara su sangre, Él estaba pagando el precio por nuestros pecados. Entonces Él termina el trabajo en la tierra, Él paga el precio por nuestros pecados, y aquellos creyentes suben a buscar la promesa de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a una etapa semejante. Porque nosotros no podemos conformarnos con ser miembros de una iglesia, no podemos conformarnos con ser miembros de un grupo. Tenemos que tener un objetivo en nuestra vida. Y yo le quiero decir, ¿cuál es el objetivo de nosotros como cristianos? Recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. El mismo Espíritu de Dios que estaba allá en el principio, es el mismo Espíritu de Dios que está en la etapa final. Nosotros estamos viviendo los días finales. Sí, amén. Y ellos, fíjense otra cosa, los discípulos de Jesús, ellos creían que estaban viviendo en los últimos días, cuando apenas estaba empezando la historia de redención para los gentiles, allá en los tiempos de los discípulos. Pero ellos creían que esos eran los últimos días. Usted dice, ¿cómo sabe usted que ellos creían eso? Porque cuando ellos bajan del aposento alto, hermano, ellos vienen comportándose como borrachos, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma a una persona, hermano, la persona hace cosas que no pensó hacer. ¿Ve? Porque es el Espíritu Santo tomando control de las personas. Entonces ellos venían comportándose como borrachos, y los que estaban afuera dijeron, estos están borrachos. Usted lo lee en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2. Y cuando Pedro escucha que dice que ellos están borrachos, les dice, espérense, no estamos borrachos como ustedes piensan. Dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y sabe dónde está esa profecía? En el capítulo 2 de Joel. ¿Y qué dice Joel? Y acontecerá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que dice Joel 2:28. ¿Ve? Entonces ellos decían, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel, y tenían razón. Pero no eran los últimos días. Tenían razón, porque una profecía, hermano, usted la ve en la Biblia, y las profecías se cumplen 2 o 3 veces la misma profecía en diferentes tiempos. Entonces se cumple en el tiempo de ellos, y viene un cumplimiento de la profecía de Joel en los últimos días, y viene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estuvo en Adán, hermano, se viene a cumplir en estos tiempos. Pero Dios no viene a vaciarse o a tomar un solo cuerpo personal, sino un cuerpo llamado la iglesia. Si allá bautizó el Señor en su Espíritu a 120 personas, yo no sé cuántas vaya a bautizar en este tiempo, pero Él tiene un grupo de gente que le cree a su palabra y los va a llenar con su Espíritu Santo. Sí, y eso es lo que estamos buscando, porque ese es el objetivo, hermano. Ese es el objetivo, hermana, de la vida cristiana. Si yo no tengo el Espíritu Santo, solamente soy una persona que se congrega en un lugar. Si yo no recibo el Espíritu Santo, solamente soy a lo mejor un religioso, a lo mejor muy buen religioso. Pero sigo siendo la misma persona, solamente que con una religión. Pero cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, eso trae una transformación completa a mi vida. sí, amén. ¿Y sabe una cosa? Entonces viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vaciado en los creyentes obtienen un poder. Pero no lo recibe cualquier persona, lo recibe solamente el creyente. Porque si el Espíritu Santo, hermano, se vaciara en toda la gente, imagínese qué desastre sería. Si así que somos seres humanos, nos andamos matando uno a otro, ahora teniendo poder. Pero Dios no le va a dar poder a todo el mundo, Dios le va a dar poder a sus escogidos. Porque las mismas obras que hicieron los discípulos allá, nos toca a nosotros hacerla ahora. ¿Ve?
porque tenemos que continuar el libro de los Hechos. Entonces, vemos que los discípulos se subieron allá, recibieron ese gran Espíritu Santo, y nosotros estamos esperando por la promesa de lo alto otra vez, que es el Espíritu Santo tomando control de nuestras vidas. Pero para eso, hermano, necesitamos llegar a una etapa donde Dios quite de nosotros el enojo, la ira, todas esas cosas que sabemos que están en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, hermano, mire, hay diferentes tipos de enojo. Nos enojamos y nos contentamos y no pasó nada. Pero cuando el enojo se convierte en ira, nosotros podemos matar a una persona, porque ya estamos fuera de control completamente. Entonces nosotros nos enojamos, sí, todos nos enojamos. Yo no creo que entre los que estamos aquí hay alguien que no se enoje, todos nos enojamos. Pero tenemos que buscar que Dios controle eso, para que nosotros, en lugar de expresar lo más malo que está dentro de nosotros, nos expresemos el amor que Dios quiere que nos expresemos. Porque cuando los discípulos bajaron de allá, hermanos, ellos bajaron con otra actitud diferente. Ellos se amaban, ellos amaban a Dios, ellos amaban al enfermo, ellos amaban, aún a sus enemigos llegaron a amarlos, porque el amor con el que estaban bajando no era el amor que nosotros practicamos. Era un amor perfecto en sus corazones, por el Espíritu de Dios. ¿Se fija? Entonces, nosotros vemos que Dios desde el principio de la creación está tratando de hacer algo con sus hijos y sus hijas. Mire, el primer hombre cae en pecado, es Adán. Y dice la Biblia que se abrió un abismo. La Biblia le dice cima. La cima es un abismo. Dice, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Cuando usted lee la Biblia, hermano, en el principio, usted se da cuenta que el Señor bajaba en la frescura del viento y hablaba con Adán. Sí. Dice la Biblia que tenía compañerismo con Adán. Pero cuando viene el pecado, Adán sale corriendo a esconderse y se pone una hoja de higuera para cubrir su desnudez. Ellos no sabían que estaban desnudos, pero cuando vino el pecado supieron que estaban desnudos. Y viene el Señor y le dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Amén. Cuando viene el Señor y nos habla y nos regaña, queremos echarle la culpa a alguien más, ¿verdad que sí? Porque el hombre por naturaleza es así. Dijo, la mujer que tú me diste. La mujer no lo obligó a nada. Él participó del pecado con la mujer por cuenta propia, por protegerla, porque si Adán hubiera protegido a Eva, el Señor Dios la hubiera matado, porque le dijo, el día que comas de ese árbol te voy a matar, o van a morir, ¿verdad? Entonces Adán, siendo figura del Señor Jesucristo, protegió a su esposa, y entonces los dos tuvieron que salir por causa del pecado del huerto del Edén. ¿Y qué es lo primero que vemos en esta historia? Dios tiene que matar los dos primeros corderos en la historia de la humanidad. Porque dice la Biblia que le puso pieles de corderos para cubrir su desnudez y luego los expulsó del huerto del Edén. De alguna manera el hombre estaba muriendo, porque la palabra muerte significa separación. Entonces el hombre estaba siendo separado de su Creador. Ahora el hombre iba a enfrentar la muerte. Ahora el hombre iba a enfrentar las fieras del campo. Ahora el hombre iba a saber lo que era sudar para trabajar. Ahora él tenía que buscar su propio sustento, cuando Dios le tenía en el huerto del Edén todo lo que él quisiera. ¿Ven? Y de ahí para acá, hermanos, se viene la tragedia que vivimos hasta nuestros días por causa del pecado. Pero dice la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia. Amén. Dios no se podía quedar con sus brazos cruzados diciendo, bueno, mi hijo ya lo corrí. Hermano, ¿quién se queda cruzado de brazos cuando su hijo se va de la casa? Y no, ya se fue, que se vaya. No, hermano, todos, madre y padre, ay Señor, mi hijo, Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pues Dios es un Padre celestial, y Dios también sintió tristeza y vio a sus hijos que estaban saliendo, hermano, y Dios dijo, yo un día los tengo que rescatar. ¿Ven? Y nos vamos a la escritura que leímos de Moisés, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y nos vemos cómo está trayendo Dios la creación a existencia, hermano. Y ese mismo Dios tenía que cumplir su palabra más adelante, muchos años después, y nos damos cuenta en el libro de San Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo es la palabra de Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
En otras palabras, esta palabra es Dios en forma de letra. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Amén. Entonces, esta palabra es Dios en forma de letra. Y luego dice la escritura de San Juan 1:1. Y aquel verbo se hizo carne. El gran espíritu llamado Jehová, hermano, el gran espíritu que trajo cosas a creación, tomó un cuerpo de carne y se metió en un vientre llamado la Virgen María. Amén. Pero ese niño que nació de María no era hijo de José. Era hijo del Dios Altísimo. ¿Verdad que sí? Porque la promesa para María es: lo que está en tu vientre del Espíritu Santo es. Amén. Entonces la sangre de Jesús no era la sangre de un judío, no era la sangre de un griego, era la sangre de Dios para poder redimir a la humanidad del pecado, porque la sangre que venía en las venas de Jesús era la sangre perfecta. Amén. Era la única sangre capaz de redimirnos y perdonar nuestros pecados. Sí. Por eso cuando usted ve a Jesús colgado en la cruz del Calvario, si lo puede ver a la luz de la palabra, no era solamente un cuerpo de carne, era Dios colgado en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Amén. ¿Se Sí, fija? mi Dios, gracias. Dios estaba haciendo un trabajo a través de las edades, hermano, porque usted se va al Antiguo Testamento y se da cuenta que todo el Antiguo Testamento está lleno de sacrificios de corderos, de machos cabríos, de palominos, perdón. ¿Y qué decía la Biblia en la ley? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así dice la palabra. Pero aquella sangre, hermano, no nos podía redimir. La sangre de los animales no nos podía redimir, porque se necesitaba un sacrificio que cuando muriera el cordero, el espíritu de vida que salía de ese cordero viniera al ser humano. Y nosotros no tenemos naturaleza de paloma, no tenemos naturaleza de caballo. Nosotros somos seres humanos. Entonces se necesitaba un humano que muriera por nosotros y que el espíritu que estuviera en la sangre de ese humano pudiera tomar control de nuestra vida. Por eso tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario. Entonces cuando Jesús llega a la cruz del Calvario, hermano, él dice estas palabras. Cuando ya va a terminar su vida, dice: consumado es. Para entenderlo, el precio ya está pagado. Amén. Gracias. Y llega un soldado romano, hermano, y ve a Jesús ahí, y luego le pica en su costado con una lanza. ¿Verdad que sí? Dice la historia eso. Amén. ¿Y qué es lo primero que sale del vientre de Jesús? Agua. Agua, sangre y espíritu. Las mamás saben qué significa esto. Significa un nacimiento, Amén. ¿verdad? Porque son los tres elementos que vienen para un nacimiento. Entonces, ¿qué está haciendo ahí Jesús? Está dando a luz a su esposa, Bendito. llamada la Amén, iglesia. Señor. Gracias, Amén. Señor. Amén. No queramos ver así, dar a luz como un niño normal, no. Pero los tres elementos me están diciendo que está dando a Sí, luz, amén. está dando a vida a una iglesia comprada con su sangre. Amén, Señor. Y ahí viene la primera manifestación de los creyentes, hermano. Ahí viene la primera manifestación de los creyentes, porque detrás de todo eso, hermano, estoy yo y está usted. Amén. Amén. Y si no estuviéramos nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ujú. Estaríamos perdiendo el tiempo, pero estamos creyendo que alguien pagó el precio. Amén. Y sabe que cuando pagó el precio, hermano, no solamente era para que nosotros dijéramos somos la iglesia, sino que ese espíritu viniendo a nuestra vida nos da poder para ir en contra de las huestes de Satanás. Amén. Es tremendo lo que estamos Sí, viviendo. amén. Entonces, ya vemos que el precio fue consumado, fue pagado, hermano. ¿Qué nos toca a nosotros? A nosotros por fe nos toca reclamar los beneficios del derramamiento de sangre de Jesús. Por fe, todo tiene que ser por fe. Porque yo no veo a Jesús con mis ojos, pero yo creo que Jesús es real. Amén. Jesús se regresa nuevamente a la presencia de Dios y como que ahí terminó la historia. No, para nosotros apenas empezaba la historia. Sí. ¿Ve? Dice la Biblia que el apóstol Pablo andaba persiguiendo a los creyentes. Ujú. Y dice que iba ante los de la corte del Sanedrín y todos ellos, y les pedía que le firmaran cartas para ir a perseguirlos, y no tan solo perseguirlos, matarlos. Porque la orden no era perseguirlos, era matarlos. Porque estaban creyendo un evangelio diferente al de ellos. Amén. ¿Ve? Y el apóstol Pablo pide las cartas, hermano, y se va
con un grupo de soldados a buscar a los cristianos y matarlos, hermano, y llega a las puertas de Damasco, una ciudad que se llama Damasco, y se encuentra con una luz potente. En pleno mediodía se encuentra con una luz que lo dejó ciego, imagínese, más fuerte que el sol. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo, hermano, cuando se encuentra con aquella luz y cae postrado en tierra? Dice, Elohim, ¿quién eres? ¿Sabe usted que un judío no le llama Elohim a cualquier cosa? Pablo era judío. ¿Sabe que él estaba diciendo, Dios, ¿quién eres? Él estaba reconociendo que esa luz potente era Dios. Y lo llamó Dios. ¿Y qué le dice esa luz a Pablo? ¿Yo soy Jehová? No. ¿Yo soy el Señor? No. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús cuando Pablo ni siquiera conoció a Jesús? Ya Jesús había pagado el sacrificio cuando el apóstol Pablo apareció. Pero esa voz le está diciendo, yo soy Jesús, me estás persiguiendo, Pablo. ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes. Amén. ¿Se fija, hermano, lo que nosotros significamos para Dios a través de su palabra? Cuando nosotros tenemos esa fe puesta completamente en Dios, nosotros no somos cualquier persona, aunque la gente nos mire como cualquier persona. Cuando nosotros tenemos a Dios, hermano, nosotros somos, el Señor nos llamó en el Antiguo Testamento, ustedes son la niña de mis ojos. Sí, amén, amén. Entonces, Pablo está persiguiendo a los creyentes, y al estar persiguiendo a los creyentes está persiguiendo a Dios. Y esto nos da una enseñanza, hermano, antes de que yo termine esto. Me da una gran enseñanza a mí. Que yo significo, que tengo un gran significado para Dios. Cada uno de nosotros tiene que darse ese valor delante de Dios. Pero también tenemos que entender que cuando nosotros nos peleamos entre nosotros, estamos haciendo una pelea contra Dios. Amén. Amén, amén. Hermano, eso no lo puedo creer. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo que le hagas a uno de estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Sí, amén. Así lo dice. Esto es una gran enseñanza para nosotros, hermano. Entonces nosotros tenemos que reconocer realmente que no somos cualquier clase de persona. Mire, observe esto, hermano. Algo que nos enseña el mensajero en el mensaje. Dice el hermano Branham, hablando de los matrimonios, y ahorita acabamos de orar por uno. Fíjese lo que dice el hermano Branham. Dice el hermano Branham, tu esposa es hija del rey. Amén. Dice, ¿cómo tratarías tú a la hija de un rey? Sí, amén, amén. ¿Se fija? El esposo es hijo del rey. ¿Cómo trataría la esposa al hijo del rey? ¿Se fija, hermano, cómo tenemos que romper muchas barreras humanas que tenemos todos nosotros? Y digo todos nosotros y me incluyo junto con ustedes, hermano. Porque cuántas veces cometemos el error de que nos faltamos al respeto, como esposos, como hermanos, como tíos, etcétera. Nos faltamos al respeto siendo hijos de Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque al faltarnos al respeto, le estamos faltando al respeto a Dios. Amén, amén. Amén. Porque todos somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Cuando vaya a casa, lea 1 Corintios 12. Y en cada versículo, hermano, está representado cada uno de ustedes. Como parte, como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Y yo pregunto, ¿quién se mocharía su dedo por modo propio? Así sea la uña más pequeña, hermano, nos hace falta ahí. ¿Verdad que sí? Porque es parte de nuestro cuerpo. Entonces la iglesia, hermano, y en este caso le estoy hablando ahorita a la iglesia en este lugar, tenemos que considerarnos los unos a los otros como partes del cuerpo del Señor Jesucristo y como que nos necesitamos el uno al otro. Imagínense, hermano, voy a iglesias, hermano, donde la gente están peleados todos así uno contra el otro. ¿Sabe a dónde va? Van a ruina. Pero eso me da a mí una enseñanza para decirle a otra congregación, hermanos, no vayan a caer en esto, hermanos, no vayan a hacer esto, hermanos, hagan esto mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al punto que nos necesitamos el uno al otro. Sí, amén. Imagínense que yo le diga a este lado, no te necesito. Al rato le voy a llorar. Porque realmente sí lo necesitaba. Entonces cuando yo me peleo con mi hermano, con mi hermana, y le digo, no te necesito, o ella o él no son parte del cuerpo, o algo anda mal en nuestro pensamiento. Y Dios viene, hermano, en la forma del Espíritu Santo para tomar todo el cuerpo de creyentes. ¿Sabe usted que nosotros no podemos unirnos así como estamos todavía? Estamos ahorita juntos, pero todavía no estamos unidos. Y podemos hacer la lucha y podemos intentarlo y fracasamos. Porque se necesita
que el espíritu que está en nosotros sea cambiado para poner Dios un solo espíritu en cada creyente. Amén. Sí, amén. Nosotros traemos nuestro propio espíritu, hija. Cada uno traemos nuestro propio espíritu y a veces es medio renegón, medio peleonero. ¿Verdad? Pero necesitamos que Dios cambie eso. ¿Y cómo lo puede hacer Dios para poder llevar a unidad a su novia? Es que la novia se rinda, la esposa del Cordero se rinda y le diga: Señor, te necesitamos en nuestra vida. Amén. Cuando la iglesia se rinda completamente al Espíritu de Dios, entonces Dios va a hacer algo con esa novia escogida. Sí, Señor, amén. Y esto es lo que Dios está queriendo hacer ahora, hermano. Esto es lo que a veces nos cuesta trabajo entender y nos cuesta trabajo mirar que estamos viviendo los últimos días. Le voy a decir algo, para que usted vaya abriendo sus ojos de que esto no es un grupo más que se reúne, de que esto no es una iglesia cualquiera, de que esto no es una predicación cualquiera. La Biblia dice que el Evangelio llegó de los judíos a nosotros que no éramos judíos, a los gentiles, porque nosotros éramos llamados gentiles. Y nosotros como gentiles, ante los judíos, éramos llamados perrillos. Sí, amén. ¿Está de acuerdo? Sí. Dice la Biblia que un día llegó una mujer ante Jesús y le pidió que le sanara a un enfermo, y le dijo Jesús: esto que traigo es para los hijos, no es para los perrillos. Imagínense que hubiéramos estado ahí nosotros, hermano. No, salimos pateando. No, a mí que me vas a llamar perro. Pero esa mujer no, como era una mujer escogida de Dios, agachó su cabeza en humildad y le dijo: Señor, yo sé que lo que tú traes es para tus hijos, pero Señor, los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Una humildad completa, hermano. Y Dios se movió por la humildad del corazón de esa mujer, que no merecía nada, pero su humildad trajo a Dios. Cuando nosotros estamos en problemas o en situaciones del tipo que usted me ponga, si nosotros logramos humillarnos ante Dios, Dios cambia la escena completamente. Así es, amén, amén. 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 Pero eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces, el Evangelio vino de los judíos, porque la primera vez que usted escucha predicar el Evangelio, se predica en las tierras de Jerusalén. Viene Jesús y dice la Biblia: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y luego dice: pero a los que le recibieron, les dio poder de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias, Señor, amén. Eso somos nosotros, hermano. Usted puede decir: Señor, gracias. Amén. Porque usted se tiene que considerar que usted es uno de aquellos que el Señor Sí, mi Señor. menciona en la Escritura. Gracias, Señor, gracias. ¿Y sabe qué hace Jesús, hermano, para traer el Evangelio hasta nosotros? Les pone un velo ciego a su pueblo llamado Sí, Israel. Señor, amén. Amén. Porque si Israel hubiera aceptado al Mesías, nosotros ni en la historia figuraríamos. Así es, amén. Pero como dijo el Señor por ahí, parece que es en el libro de San Juan: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me conviene traer. Gracias, Señor, gracias. Cuando su pueblo lo rechazó, hermano, volteó para las tierras gentiles y nos miró a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, ¿Ve? Padre. Por eso tuvo que hacer su sacrificio por nosotros, para poder unirnos con aquellos creyentes de Israel. Sí, mi Señor. Parece que no tenemos nada que ver con Israel, pero tenemos un lazo que nos une, y el lazo que nos une es la sangre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Entonces llega el Evangelio, hermano, hace, vamos a decirlo de esta manera, hace 2021 años, porque estamos en el año 2021. 2021 años abrió Jesús un paréntesis para que entráramos nosotros. Sí. Pero ¿sabe usted que de acuerdo a las profecías, el tiempo se está cerrando para nosotros? Sí, amén. El tiempo, las oportunidades se nos están acabando a nosotros. ¿Y qué va a pasar cuando las oportunidades se acaben? Dice la Biblia que viene una grande tribulación como nunca la ha habido jamás en la tierra. Sí, amén. ¿Y dónde quedaríamos nosotros, hermano, si rechazamos esta palabra que escuchamos cada día? No tan solo en mis labios, sino en los labios del hermano Lugo. ¿A dónde quedaríamos si rechazamos eso? Cuando nosotros rechazamos al siervo de Dios, nosotros rechazamos la palabra y nosotros rechazamos a Dios. Sí, amén. Porque no estamos aquí para agradar a nadie, estamos aquí para agradar a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, vienen cosas, hermano, muy terribles para la tierra,
que las habla el libro de Apocalipsis. Cuando el tiempo se termine en esta tierra, acuérdese de Mateo 25, hay vírgenes fatuas, hay vírgenes prudentes. Está hablando de dos tipos de iglesias. La palabra fatua quiere decir descuidado. Es gente que se descuida. Voy a la iglesia cuando quiero, no le hace, y empieza uno a agarrar flojera y cosas así, y no se da cuenta uno que se va alejando poco a poco de Dios. ¿Sabe? Se va uno alejando poco a poco de Dios. Amén. Y sin quererlo nos estamos convirtiendo en fatuos, en descuidados. ¿Ve? Y esas vírgenes fatuas, hermana, cuando llega el llamado, que ahorita, este momento, esta palabra es el llamado para decirle, el Señor Jesucristo viene. Porque dice que dijo la voz, el esposo viene, salid a recibirle. Amén. Y dice la Biblia que las 10 vírgenes estaban durmiendo. Pero las que tenían aceite prendieron la lámpara y empezaron a alumbrar el camino. Y las otras no tenían aceite, porque se descuidaron. Y aceite es tipo del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces no tenían Espíritu Santo, entonces no pudieron salir a encontrarse con el esposo. No pudieron salir a encontrarse con el esposo. ¿Se fija, hermano? Pero hay 5 vírgenes prudentes que ellas salieron a recibir el esposo. Sí. Y las vírgenes fatuas, dice la Biblia, que fueron echadas a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué va a pasar con esas vírgenes fatuas? Se abre el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y dice que el dragón se vino contra la mujer que estaba por dar a luz al hijo. Usted lo lee, escuche las escrituras y luego las lee. Dice, y el dragón se vino contra la mujer que estaba por dar a luz al hijo. ¿Sabe quién es esa iglesia contra la que se viene? Roma. Espero no ofender a nadie, pero la iglesia católica romana ha sido la que más cristianos ha matado en la historia de la humanidad. Amén. Y no me refiero a los creyentes católicos, porque dentro de los creyentes católicos hay gente que ama a Dios. Amén. Me estoy refiriendo al grande clero, a los grandes jefes de la iglesia católica, hermano. Todos ellos están en un concilio que solamente ha traído tragedia a la humanidad. Sí. Ellos son los responsables de no enseñarle a la gente la palabra de Dios. Prefieren mantener a la gente en la ignorancia, para que ellos no sepan nada de Dios. Ellos son responsables y son culpables delante de Dios. Y ese grande clero romano, los grandes dirigentes romanos, se van a venir contra la iglesia que Dios compró con su sangre. Pero dice el Apocalipsis 12, y la mujer fue arrebatada. Amén, amén. ¿Qué nos dice? Que nos vamos en un arrebatamiento. Amén, amén. Pero se queda el remanente de la mujer, lo que nosotros conocemos como la Virgen Fatua, y entonces se abre la etapa de la grande tribulación. Y sabe una cosa, misericordia en la tierra ya no hay. Las iglesias pueden estar en la iglesia cantando y diciendo que Dios, etcétera, pero el rapto o el arrebatamiento ya aconteció. Ya se fueron los escogidos con Dios y ahora queda una grande tribulación para los que se queden en la tierra. Amén. ¿Y usted quiere saber qué es capaz de hacer Roma? Usted vea la historia y vea cuántos millones de judíos mató en el tiempo de Hitler. Amén. Parece que fueron 6 millones de judíos. Amén. Y los que se queden en la tierra, hermanos, se van a quedar a un grande sufrimiento. Aquellos que se llaman creyentes. Y van a pagar su salvación con sangre. Sí. Con su propia sangre. Porque no quisieron atender el llamado de la palabra de Dios. Sí, amén. Eso es lo que está viniendo ahora. Por eso es necesario, hermano, que nosotros seamos parte de esa mujer que fue arrebatada por Amén, Dios. amén. Para que la grande tribulación no nos alcance. Así es. Pero ¿sabe usted que eso se logra solamente con oración? ¿Sabe usted que solamente se logra clamando a Dios? La única forma que podemos obtener el Espíritu de Dios en nuestra vida es que siempre inclinemos nuestra rodilla y abandonemos nuestro propio yo. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús se anonadó a sí mismo. ¿Sabe lo que es anonadarse? Hacerse nada. Jesús, siendo el Dios de la gloria, el Rey del universo, se hizo nada y se convirtió en siervo para servirnos a nosotros. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo que hizo Jesús. Convertirnos en siervos y no reclamar derechos. Solamente servirle a Dios. Sí, amén. Y entonces recibiremos el poder de lo alto. Amén. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? Y cuando reciban poder de lo alto, ustedes van a ser testigos míos
en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Sí, amén, amén. ¿Sabe que la gente no está viendo mucho lo que hablamos? ¿Sabe que la gente allá afuera está viendo lo que vivimos? Amén, amén, amén. Hermano, el mundo está cansado de predicadores. Porque ven un predicador adúltero aquí, ven un predicador ratero acá, ven un predicador de esta manera, porque solamente le están hablando, pero no le están viviendo. Y yo no vengo a presumir que estoy viviendo, yo estoy luchando, estamos luchando. Amén. Pero estamos tratando de mantener esta palabra limpia, cuando todo es suciedad por todos lados. Entonces la gente ya está cansada de ver, decir, oh, yo soy cristiano, oh, yo soy cristiana, y luego nos ven viviendo cualquier clase de vida. Tiene que haber un cambio en nosotros. Así es. Pero no lo podemos lograr hasta que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo es la persona de Jesucristo. Es Jesucristo morando en el corazón del creyente. ¿Y sabe qué es lo que hace el verdadero creyente? Se la pasa dándole alabanza y gloria a Dios. Amén. Porque dice que ese es el fruto de nuestros labios. Sí, amén. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de glorificar a Dios? Con nuestra propia vida vivida delante de Dios. Sí, amén. Y yo le digo en esta tarde, hay un poder escondido en cada uno de ustedes, Así es. pero necesitamos abandonarnos en los brazos del Señor Amén, amén. y decirle, Señor, úsame. Amén. Si Joel 2:28 se cumple en nuestro tiempo, entonces tiene que haber una grande manifestación del Espíritu de Dios en los creyentes. Sí, amén. Unos van a hablar en lenguas, otros van a ver visiones, otros van a ver sueños, pero escuche bien, sujetos al Espíritu Santo. No crea que los dones de Dios vuelan así para cualquier rumbo. No. Tienen que ser sujetados por el Amén, Espíritu Santo. amén. Y cada uno de los dones tiene un trabajo que hacer. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, los dones son para provecho. ¿De quién? De la iglesia. Amén. De repente cuando la iglesia está viviendo algo escondido por ahí, hermano, a lo mejor un pecado oculto, Dios va a tomar a una hermana, a un hermano, va a empezar a hablar lenguas, y cuando se interpretan resulta que descubre el pecado que está ahí escondido. Porque dice la Biblia, ¿quién sabe lo que está oculto si no es Dios? Amén. Amén. ¿Ve? Eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, hermano. Sí. La iglesia pentecostal se envolvió en que puras lenguas, y dijeron, es la evidencia del Espíritu Santo, y no era cierto. Es un don de Dios. ¿Y sabe usted que las lenguas es el don más pequeño? ¿Cómo Dios se iba a manifestar en el don más pequeño? Dios se hubiera manifestado en sabiduría, en conocimiento. ¿Ve? Entonces la iglesia pentecostal, hermano, dijo, hablar lenguas y ya lo tengo. ¿Sabe que yo tengo una experiencia de joven, que nosotros llegamos a una iglesia pentecostal donde todos hablaban lenguas y encontramos a mujeres viviendo como pareja entre las que hablaban lenguas? ¿Cómo el Espíritu Santo las podía usar cuando estaban viviendo una vida sucia? Así es. Encontramos a otro que se aventaba sus copillas por allá escondido. Y dijimos, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una vida limpia delante de Dios. Amén, amén. El Espíritu Santo no puede tomar un cuerpo que se encuentra viviendo siempre en cosas pecaminosas. Sí, así es. Pero cuando el Espíritu Santo encuentra a esas personas que están entregadas, el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo. Amén. No todos los sueños vienen de Dios, No. hermanos. Puede venir un sueño del diablo. Por eso uno tiene que estar atento a lo que Dios habla. Uno tiene que saber lo que Dios habla. ¿Y sabe cuál es la mejor manera? Cuando Dios habla a través del pueblo, tiene que venir de acuerdo a la Escritura. Y si no viene de acuerdo a la Escritura, hágalo para un lado, porque no sirve. Porque este es el filtro de todo don que viene a la iglesia. Pero de que Dios está entre ustedes, hermano, yo se lo puedo decir en el nombre del Señor Jesucristo, Dios está entre ustedes. Sí, amén, amén. Nunca se desanimen por nada. Nunca le den la espalda a Dios. Porque el día que le den la espalda a Dios, ustedes van a saber lo que es una vida fracasada. Sí, así es. Porque ¿sabe qué? Nosotros ahorita estamos en una condición en la cual Dios saca un espíritu malo de nosotros. ¿Qué vivíamos nosotros? ¿Qué vivíamos, hermana Tere? Tantas cosas malas. Tantas cosas malas que hacíamos antes. Entonces, cuando nosotros vinimos a la iglesia y recibimos el mensaje de Dios, Dios sacó un espíritu malo. Pero ¿sabe que ese espíritu malo se va por lugares desiertos? Y anda buscando dónde morar. Y cuando viene, encuentra que yo ya estoy limpiecito, pero no estoy lleno. Y entonces le habla a otros 7 espíritus malos más. ¡Hey, vengan, acá está una casa limpia!
Y luego el estado último del hombre es peor de lo que era al principio. Sí. Por eso les digo, hermanos, no le den nunca la espalda a Dios. Nunca. Luchen, peleen si es necesario para obtener el Espíritu Santo. No peleen entre ustedes. Cuando la discordia entra entre el pueblo, hermano, entra la miseria, entra la tragedia. Usted vaya a un hogar donde hay discordia, aunque las personas que viven ahí ganen 100,000 pesos a la semana, usted va a ver que no les rinde nada. ¿Por qué? Porque hay un espíritu devorador en medio de ese hogar. Cuando el devorador entra a las iglesias, hermano, la iglesia entra en tragedia completa. Porque dejamos entrar a un sujeto que no pertenecía a la iglesia, que es el diablo. Entonces, dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Cuando vean que se levanta algo en la iglesia que les va a hacer daño, yo les digo, hablen con su pastor. Pastor, queremos hacer oración porque esto anda mal. Su mismo pastor va a tener la visión de decirle, vénganse, vamos a orar y vamos a sacar este demonio en medio de nosotros. ¿Sabe qué dijo la Biblia? Si todos se pusieran de acuerdo en la tierra, dijo el Señor, Dios lo dijo, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, yo tomaré ese acuerdo en los cielos. Bendito Dios. Y ahorita vemos más de dos. Que si nos ponemos de acuerdo en la palabra de Dios, Dios va a manifestar su gran espíritu. Amén. Y entonces vamos a saber realmente lo que Dios significa para cada uno de nosotros. No nos llamó para ser religiosos, nos llamó para ser llamados hijos de Dios. Sí, amén. Creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Pero la única forma de echar fuera demonios es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Dios va a responder. Sí. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos en reverencia a Dios. Y así con sus ojos cerrados solamente escuche. ¿Tiene usted alguna necesidad que usted quiera pedirle que Dios se la conceda? ¿Alguna enfermedad que Dios quiera que lo sane? Ahí está mi hermana con sus manos levantadas, mis hermanos. Dios sabe, aún sin hablar, Dios sabe la necesidad que está en ustedes. Sí. Mi hermana, la mamá de mi hermano Lugo, que Dios la bendiga mucho, mi hermana. Oh, Santo Espíritu de Dios. Él está aquí ahora, hermano. Él no falla, porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, aquí hay manos levantadas en esta tarde, Señor Jesús. Y yo sé que tu Santo Espíritu ya está aquí, Padre. No lo podemos ver con nuestros ojos porque no estamos capacitados para ello. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros lo declara. Que tú estás aquí, Señor Jesús. Y en esta tarde tú estás agradado, Señor, de que cada creyente, varón o mujer, venció, Señor. Se vencieron a ellos mismos para poder llegar a este lugar. Rompieron muchas barreras, Señor, quizás de pensamiento, de acción. Pero lograron llegar, Señor, y ahora están en tu presencia. Y yo ruego, Padre, misericordia para cada corazón. Amén. Yo ruego sanidad para el que está enfermo, Padre, que sean sanos. Yo ruego liberación para el que está atado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ruego que tú levantes al que está caído, Padre, por tu gracia y tu misericordia. Y yo ruego, Señor, por las misericordias tuyas en la cruz del Calvario, que si algún espíritu incorrecto ha entrado en medio de tus hijos, ahora sea echado fuera por el poder de Dios. Amén. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Los reclamamos libres. Sí, Señor. Los reclamamos, Señor, limpios y santos para la gloria de Dios. Por causa de tu reino, Padre. Que el enemigo no destruya lo que tú estás levantando, Amén, Padre. Señor. Y aquel enemigo que se levante, Padre, que sea destruido por el poder de Dios. Amén. Ellos son, Señor, los que representan la sangre del Señor Jesucristo. Bendito eres. Ellos son la compra de tu sangre, Padre. Y yo te ruego que tú no los abandones. Amén, Señor. Nosotros tendremos que regresar a casa. Pero yo ruego que así como se queda tu Espíritu Santo aquí, también tu Espíritu Santo nos acompañe
y nos lleve con todo género de bien al hogar. Yo creo que si Dios nos está ofertando algo, lo mínimo que debemos de hacer nosotros realmente es ser sinceros. Sí, amén. Amén. Porque si yo no soy sincero, yo no estoy afectando a Dios. Yo me estoy afectando a mí mismo. Amén. Yo mismo no estoy reconociendo que tengo una necesidad. Yo mismo estoy despreciando a Dios y pienso que lo puedo engañar. Pero en realidad el que se está engañando soy yo. Amén. Sí, amén, amén. Así es. No tiene ningún sentido que los hermanos estén invirtiendo tantísimo dinero, tantísimo tiempo para venir a ofertarse y brindarnos un apoyo y que yo no sea sincero. ¿Qué sentido tiene estar desperdiciando tiempo y más tiempo? Dios no está jugando. El que está jugando soy yo. Yo no estoy determinando mi decisión. Yo todavía estoy con un pie adentro y un pie afuera, pensando. Pero en realidad Dios me tiene afuera, porque yo no he determinado una decisión. Amén. 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 Yo no he determinado realmente a quién quiero servir. Yo doy gracias a Dios y de verdad por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Así Y es. como les he dicho, hermanos, de verdad, no es para vanagloriarme, pero si yo estoy aquí, es por ustedes. Amén. Amén. Porque si por mí fuera, ¿desde cuándo hubiera yo corrido? Y ustedes pueden decir, pues ya se hubiera ido. Pero ustedes no saben lo que se está representando. Sí, no, así es. De verdad, se los digo en el amor de Dios y verdaderamente en la presencia de Dios. No estamos jugando, hermanos. Aquí no venimos a jugar. Muchas veces se les ha dicho, aquí no venimos a jugar. Es cierto, venimos con errores, con faltas y a lo mejor vengamos con flojera, pero que sea sincero. Sí. Que realmente ustedes se sinceren con Dios. De nada sirve que Dios está aquí y no me puedo sincerar con Dios. Porque pienso que lo puedo engañar, o que después, o que tengo una oportunidad más allá adelante. Si así fuera, hermano, Dios no viniera hoy y viene más allá adelante. Amén. Él sabe que hoy lo necesito. Él sabe que hoy tenía que estar aquí porque nosotros lo necesitamos. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos a Dios. Amén. Pero a veces le tenemos miedo. Tenemos miedo a abrir nuestro corazón, a sincerarnos con Dios. Debemos de aprovechar las oportunidades. Se nos da la vida. Amén. Yo sé que algún día vamos a llegar a la mejor a ese lugar que se llama sepulcro, pero ahí no se va nuestra vida. Nuestra vida es cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos a Dios a un lado porque no he determinado una decisión. Amén. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de verdad. Eso haríamos que tanto lo que ellos hacen, lo que Dios hace y todo lo que ustedes mismos hacen de venir a este lugar, tenga un sentido, Amén. tenga una finalidad Así es. y realmente logremos el objetivo. Amén. De verdad, dejen de jugar, échenle ganas y sigan adelante. De verdad que Dios tiene cosas muy buenas Amén. que las está deteniendo nada más porque no nos quiere echar a perder. Porque si Dios quisiera que fuéramos como el hijo pródigo, ya no nos hubiera dado, pero no nos quiere así. Dios no quiere echar a perder nuestra vida. Dios quiere que verdaderamente disfrutemos lo que Él nos va a dar. Amén. Pero solo lo Así es. podemos hacer con una vida sana, que realmente nuestra mente sea sana, totalmente restaurada, una mente nueva, para que vivamos en una vida nueva, ya no en lo viejo ya pasó, ya lo que hicimos, fuimos y vinimos, bendito sea Dios que nos lo permitió, pero que desde hoy para adelante sea algo nuevo, algo diferente para Dios y para mí. Yo le voy a ofertar algo nuevo a Dios y Dios me va a ofertar a mí algo nuevo, porque Él siempre me va a dar algo nuevo. Amén. Así es. Eso es lo que yo les quiero decir, hermano. Y por otro lado, de verdad, pastor, muchísimas gracias No, por Dios lo le que hace. bendiga. Gracias Gracias a la a Dios. hermana Ana, hermana Luz. De verdad que Dios les bendiga sus corazones, hermano Panchito. Y también saludos a la congregación Amén. Amén. en Josefa. Y aquí está otro pequeña manada del remanente. Amén. Así es. Amén. Amén. Y que también allá sepan de que también venimos de allá, de José, que esta es la otra parte de José, Sí, amén. que también nosotros somos descendientes de allá. Y hablándolo literal, ¿verdad? No en contexto. Sí, amén. Entonces yo creo que si ellos les sirva de motivación para que ellos también allá
vean que lo que hacen, que su aportación, que su dinero tiene una finalidad, pues aquí estamos y díganle que de verdad muchas gracias por lo que ellos hacen. Pagarles sus viáticos no es fácil. Para el viaje que están haciendo yo creo que no son 5 pesos. De verdad es mucha inversión. Aprovechemos esa parte. Y si eso le aumentamos la bendición que traen a ellos por simplemente ser siervos de Dios y representar su palabra aquí en la tierra, Así es. olvídense. Amén. Amén. Pero hay Amén. que ser verdaderamente sinceros con Dios. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Así es. Queremos hacer una oración también por los hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, que no solo prospere su viaje, sino también sea favorable y que realmente sea algo que ustedes disfruten. Yo sé que no vienen de vacaciones, pero también disfruten el espacio de tiempo, el viaje. Tal vez va a ser cansado, estrofiado, pero también que Dios les dé esa paz para que lo puedan Amén. disfrutar. Gracias. Pónganse de pie, vamos a orar por los hermanos, que Dios los lleve. Y de verdad, ¿cuántos de ustedes le dicen gracias a Dios por la vida del pastor Misael? Amén. Por la vida de su esposa, la hermana Ana, Gracias a Dios. la esposa del hermano Panchito, la hermana Luz y el hermano Panchito. Amén, amén. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, Gracias nuevamente. de verdad, Señor. Gracias por la instrucción, gracias por la exhortación, Señor, que usted nos hizo a través de la vida de su siervo, Señor, y a través de los labios de su siervo que usted ha guardado, ha bendecido, Dios Todopoderoso. Y en esta ocasión nos acercamos en ese nombre que es sobre todo nombre, a ese trono de misericordia, Padre, a ese trono de gracia, bendito Dios, para poner, Señor, una petición ante su presencia. Le rogamos, bendito Dios, que los lleve de la mano, Señor. Que lo guarde, que lo proteja, que los proteja, Señor. Que los bendiga abundantemente. Con esa felicidad en su corazón, con esa satisfacción en su corazón, Señor. De servirle, Señor. De que ceden, Señor, su cuerpo para que usted los pueda utilizar. Y que haya siempre gozo, felicidad, Dios, en sus vidas. Y que sus hogares, Señor, también se llenen de armonía, de espiritualidad y de su precioso Espíritu Santo, Padre. Yo le ruego, Padre, que realmente los guarde en ese hueco de sus preciosas manos. Bendígale, Señor, su viaje. Tome el control, Señor, tanto de este auto que traen como el que van a tomar y el que van a tomar y el que van a tomar. Aún de ese avión, Señor, el piloto que va a subir ahí, que usted ya tenga control de todo eso, Amén. Señor, para gloria y honra su precioso y santo nombre, Señor. Yo estoy agradecido, Padre eterno, de verdad, Dios me ayudó, me hizo reflexionar en ciertas cosas, Padre. Y solo le ruego que también nos ayude, Señor. Que también usted se quede con nosotros, nos siga bendiciendo, Dios bendito. Ayude a cada uno de mis hermanos, Señor. También guárdelos en sus preciosas manos, Señor. Hasta ese día, Señor, que usted se ha de manifestar. También lleve a cada uno de mis hermanos en paz, Señor. Bendígales sus hogares. Bendígales la obra de sus manos, Señor. Y que en sus mesas, Señor, siempre haya más que lo suficiente, Sí, amén, Padre. que así En sea. sus hogares siempre haya más que lo suficiente, Padre. La economía también, Señor. Bendígales. Sea con ellos, Padre. Sea usted quien les recuerde, quien les redarguya, Señor, para hacer obras de justicia. Y si usted quisiera, Señor, permitirnos estar aquí el próximo día de servicio, que así sea, Padre eterno. Y que podamos ver una fe más, Señor, manifestada en el día que podamos llegar a este lugar, Señor. Así también como mis hermanos que llegan allá al lugar, Señor, a su casa para poder reunirse, Señor, con su iglesia, en el lugar donde se están congregando, Padre. Y que también sean de bendición allá donde ellos están, Padre eterno. De edificación, Padre precioso, también a las vidas, oh Dios. Dele sabiduría, mi hermano, Señor. Dele ciencia, Dios Todopoderoso, de lo alto, Señor. Amén, amén. Que así sea. Llénelo, Padre eterno, de esa inteligencia divina. Amén. Para poder, Señor, guiar, Señor, a su pueblo, a su rebaño, Padre.
Se lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. De verdad, muchas gracias que se acuerdan de nosotros. Nada más yo sé que